hay un problema. ¿Cómo conseguirlo sin sermones, sin sermonear? Porque, a ver, tú dices, hay que trabajar esto. Yo estoy de acuerdo. Es como decir, hay que dejar de fumar. Cuando yo fumaba, hay que dejar de fumar, hay que dejar de fumar. Oye, no fume. Yo dejé de fumar hace ya muchos años, pero porque me acorralaron. Mis hijos decían, papá, deja de fumar, te vas afuera. Y hubo un momento que dije, bueno, esto ya no es un acto placentero, esto es una cosa de loco. Y cómo voy ahí yo como ahí a echar humo ahí muerto de frío en el portal o lo que sea. Me encontraba con otro señor que era fumador además. El problema es cómo conseguimos las cosas sin sermoneo, porque los sermones lo único que nos ocurre es que nos impermeabilizan. Nosotros, a fuerza, yo me acuerdo cuando era muy joven, con la famosa guerra del Vietnam, que pasaban unos informativos terribles, y al final te acostumbras. Forma parte del escenario, te acostumbras a eso, como luego te acostumbras a los refugiados que están, o a los bombardeos que hay en Siria todos los días y que muere gente inocente a montones. Te acostumbras a que hay corrupción cada vez más grotesca en nuestra realidad, pero en todas las realidades, esto no es una cuestión española. Entonces, eso por un lado. Entonces, es cómo, la pregunta precisamente qué significa pensar, es una pregunta que implica, existe una pedagogía de la naturaleza humana. ¿Eh? Ahora te doy la palabra, Teresa. Una pedagogía de la pregunta, una pedagogía de la... Así como en otros temas estoy hablando yo de la pedagogía del amor, una cosa muy interesante. Bueno, entonces es una pregunta que implica una pedagogía, que tiene que implicar de alguna... que no puede ser retórica, ni una admonición. Yo estoy de acuerdo, tenemos que trabajar esto, pero ¿cómo se trabaja? ¿Qué significa? Y ahí yo propongo que pensemos, a lo mejor en un determinado momento haremos una digresión en este seminario y nos ponemos a trabajar en este asunto. Ahora, hay dos polos de trabajo. Está el polo, digamos, el individual. Nosotros no tenemos prohibido vivir ya como quisiéramos que se viva dentro de 100 años. No tenemos, no está prohibido, ¿eh? Que seamos solidarios de verdad, que seamos conscientes, que a medida que nos vamos informando intentemos no contribuir al deterioro del planeta, que pensemos un poco eh, antes no era totalmente algo totalmente secundario, pensar en los animales, por ejemplo, tan poca importancia le damos. Nosotros somos el resultado a veces de nuestra alimentación y de nuestra vida del sufrimiento animal. ¿Eh? Pero eso han tenido que insistir mucho, me han tenido que insistir mucho los animalistas y los ecologistas, porque era como una música. Yo me estaba ocupando de otras cosas, como parece que esto es secundario, pero a fuerza de insistir, tienen visibilidad los animales. Y otras, y no voy a comparar con los animales, pero están empezando a tener visibilidad otra situación. Este es el tema. Ahora, la parte individual nosotros la podemos trabajar, utilizando ese término, la podemos, sí, se puede trabajar. ¿Eh? Es posible ser mejor persona a esta altura de la vida, es posible. Más, habría que aprovechar las adversidades para ser mejor persona, eso sí. Eso sí, no tenemos excusa. Y además, si nos tenemos que ayudar, pues muy bien. ¿Eh? Rodearnos de gente que sea una buena influencia, que nos acompañe en este empeño. Luego viene la parte política en el sentido de la polis, no política necesariamente, eh, la parte social, ¿no? Desde ser un buen vecino hasta promover en el espacio en el que vivo situaciones de convivencia. Aquí yo tengo muy buena impresión de Tres Cantos, independientemente de que aquí hay una historia y haya de todo, pero y hay unos que están... Pero yo tengo una buena impresión. Sinceramente, no creáis que esto no está bien. Habrá que mejorar muchísimas cosas, desde luego quitarme las faroles que me han puesto. Pero no sé si sois conscientes, pero yo os voy a contar en algún momento que tenemos que hablar de esas farolas. Luis, a ti te va a afectar. ¿Eh? Eh, pues también tenemos. Y ahí es más difícil porque, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos compramos el coche o no nos compramos? Porque ahí ya no es tan individual la cosa, empieza a ser social. ¿No? Mm, recurrimos a la simple caridad, no como para solidarizarme con los que no pueden comer quién sabe dónde. Ahí queda el tema, ¿no? O sea, la cuestión es entonces, ¿qué significa pensar? Bueno, pensar es pensar en lo que hay que pensar, diría Heidegger. Esto es lo que hay que pensar.
una de las cosas en las que hay que pensar. Precisamente la filosofía, nosotros llamamos, algunos, tematizar. Tematizar es hacer cuestión o convertir en un tema una cuestión, un problema, una situación acuciante de nuestra época. Se supone que el filósofo, y todos lo somos, tendríamos que descubrir los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son que tenemos que pensar en estas cosas, porque en esto no juzgamos nuestra felicidad individual, pero la supervivencia de la humanidad, ¿no? Entonces, esta es la filosofía que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que pensar. O sea, hay que pensar en lo que de por sí da que pensar, diría Heidegger. Claro, Heidegger dice en este libro, en este seminario, dice, bueno, ¿y qué es lo que da que pensar? Que todavía no pensamos. Bueno, él está haciendo como ahí preparando el terreno. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que pensar es ¿por qué no pensamos? Que ¿por qué no podemos ir más allá? ¿Es por incapacidad nuestra? ¿Por qué está mal planteado? ¿Por qué es imposible? Objetivamente lo que dice, ¿cómo? Ay, por Dios, Octavio. ¿eh? Eh, Tenemos que trabajar esto. Bueno, ¿por qué no lo podemos trabajar? ¿Cómo se trabaja esto, Octavio? A lo mejor lo que tú hiciste forma parte, o las cosas que tú haces con las cuales estás comprometido, forma parte de ese intento tuyo de dar una respuesta a esta inquietud. Y, Es que yo pienso, Eduardo, que también tienes razón en que tú hablas a la gente cuando tú tienes una idea más o menos clara, madurada, interiorizada tuya, la gente piensa en el sermón, como tú has dicho, en el sermón, que le estás dando un sermón. Entonces, más que pensar, lo siente. Lo siento, joder, ya me están dando la chapa, ya está aquí que tal. Entonces yo creo que lo que a mí me vale, mi experiencia, a mis años, es que hay que empezar a actuar. Actuar. Y la comunidad, si de alguna forma ve que tú actúas de una determinada manera, pues eso a lo mejor es más importante que el sermón que tú puedas dar. Es decir, si tú actúas, si tú, por ejemplo, alguien te viene con un problema y tú le dices, oye, mira, aquí tienes mi casa, pero tienes mi casa de verdad para que tú puedas vivir en ella. Eso es actuar. Y lo del hablar sería otra cosa, es decir, bueno, pues mira, tú tienes un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a tal, que en definitiva siempre es una teoría y que charlatanes hay muchos también. Y la gente a veces piensa que, y de hecho, la gente que empieza a actuar, yo creo que al final, de alguna manera, la sociedad, la comunidad empieza a darse cuenta y empieza a crear adeptos, porque ven que eso que hace la persona esa es verdad. Es decir, está practicando con sus actos, no con sus teorías. Que la teoría es muy importante, pero tiene que basarse en lo importante que es el Hombre, acto. yo digo, le llamo a eso la prueba de la realidad. Cuando realmente obras son amores y no buenas razones. Entonces, lo tenemos en nuestras raíces eso, efectivamente. Pero precisamente una de las características de este seminario, modestamente, tiene que ser eso. La gran temática es pensar en nuestra época, pensar, pero que es un pensar que no es solo un elucubrar, no es solo un darle vuelta, es un pensar que va calando y nos permite que haya hechos. Esto. Y por ahora, mirad, siempre hay que hacer lo que se puede hacer. No se puede hacer ir más allá de lo que se puede hacer. Daimes hablaba del mejor de los mundos posibles. Si no podemos encontrar una solución, al menos seamos conscientes de que tenemos que darle una solución. Y lo tratamos de distintos puntos de vista y lo analizamos y ahí sí entraríamos en un pensar que es un analizar, un reflexionar y otro tipo de cosas. Pero este seminario de filosofía, que es de todos, tendría que convertirse en un espacio de reflexión filosófica, ahí sí que es reflexión filosófica, en tres cantos, de gente que juntos estamos poniendo sobre la mesa, tematizando las cuestiones fundamentales. Que fijaos qué interesante que es esto. Esto estamos más allá de ideologías y de opciones políticas, de esa especie de planteamientos ramplones que a veces se hace desde una política que se ha desnaturalizado. Aquí no nos da igual a que piense, y de creencias religiosas. Esto es un encuentro de personas en donde... Sí, dime. Claro, en respecto a lo que dice Octavio, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto del coche, puede parecer un sermón, pero es que hay gente que a lo mejor lo que quiere es no oír eso.
Perdona, ¿cómo? Pero... Que lo que la gente quiere es no oír lo que está oyendo que le dicen. Y entonces, porque si lo oye, a lo mejor tiene que pensar, y lo que no quiere es pensar. Ujú. Sí, sí. O sea, Sí, sí, no, sí. no son complicaciones, es que le quitan la idea de poder Pues eso, poseer que eso. para esa persona es una Entonces, complicación que le creas. Claro. claro, es Hay que como, tampoco quiero usar la palabra tomar conciencia porque lo hemos usado mucho, pero es tener presente, mirad, a ver, mis intervenciones, llamarle mis clases, mis charlas, mis conferencias, como lo queráis llamar, pueden tener muchas cosas malas, pero no son un sermón. Yo creo que no lo tomáis como un sermón. No es la prédica de un pastor o de un sacerdote en el templo, ¿no? Que aunque a veces me sienta así, no lo es. Puede tener muchos defectos, pero desde luego yo sí que intento entablar un diálogo profundo con nuestra esencia de seres humanos. Aquí ahora también hace Heidegger referencia. Dime, Teresa, sí. Incluir dentro de esto que tú comentas y que comenta Octavio, hay un tema que es la pedagogía de la publicidad. Pedagogía de la... Publicidad. Ajá. Es decir, sí se puede hacer publicidad, no necesariamente en la televisión o en la... Y voy a poner un ejemplo. Mira, un niño quiere tener a los 9 años, cada vez antes, a los 10, un móvil. Y las razones que da, incluso en clase los tutores comentan, es que todos los niños se comunican por WhatsApp. Y si yo no lo tengo, no me llaman. Ya. Con lo cual me quedo sola. Demos la vuelta dialéctica. Tutores, padres, etcétera, digamos, no es necesario el móvil para comunicarse. Sí, sí. Nunca lo ha sido. Se puede comunicar uno por teléfono, que antes tampoco lo había, desde el colegio, llegar. Es decir, que se puede hacer la publicidad de la no necesidad para. Y eso pues, se puede hacer en el colegio, los tutores, los profesores, que el móvil no es necesario para quedar, a salir, y que uno no queda en soledad, que no queda, o sea, no se socializa si no tiene móvil. Sí, sí, tienes razón. Lo que pasa es que es una batalla perdida. Hay que ver cuáles son las batallas perdidas. No es una batalla perdida. ¿Cuáles son las batallas perdidas? Porque esa es otra, ¿no? Entonces, porque si no caemos, tenemos que trabajar esto. Esto no esto es inútil. Yo no creo que sea perdida. Yo creo que en las AMPAs, en los colegios, vamos, yo como soy una persona que va a morir con las botas puestas, voy a insistir siempre en eso. Y a mí no me van a convencer de lo contrario, porque además es que tengo razón. Claro. Vamos a continuar un poco, Eduardo, yo creo, perdón por los que querían hablar, pero ese tema del móvil nos puede desviar, a mí me parece. Bueno, no, es un ejemplo, Luis, es un ejemplo. En algún momento podemos tematizar el tema de las TIC famosos, porque, bueno, seguimos un poquito, si os parece. Sí, dime, Andrés. Espera. Como silogismo, ¿qué diferencia hay, a raíz de lo del coche, en que yo quiera tener el mejor coche? ¿Entre que tú? Que yo quiera tener el mejor coche, o que yo quiera que mi hijo sea el primero de la clase. ¿Qué diferencia hay entre esas dos ideas? A ver, perdona, que no te... Dice que el hombre es egoísta de por sí. Y por un ejemplo, es humano que quiere tener el mejor clase. Y digo, ¿qué diferencia hay entre esa idea a la de yo quiero que mi hijo sea el mejor en la clase? Uno, quiero tener el mejor coche, y otro, quiero tener el mejor hijo. En cuanto a la idea, en cuanto al silogismo, es exactamente igual.
¿El mejor coche o el mejor hijo, dices tú? Es egoísmo por mi parte respecto a mi hijo, o egoísmo por mi parte respecto a mi coche. Pero la síntesis es la misma. Es decir, quiero decir que eso quizá es que vaya con la naturaleza de la persona. Yo no estoy de acuerdo, porque en el caso del coche es un acto para mí de autoestima contigo mismo Y no es autoestima y con el niño. En el caso del niño, a lo mejor porque he estado mucho trabajando como pedagoga en colegios, es competición. Ahí interviene una competición con otros. En el caso, para mí, ahí no hay competición, ahí es simplemente vanagloria de uno mismo, es autoestima muy alta porque tengo el mejor. Y en el caso del niño es... Bueno, también hay eso, Sí. pero influye también mucho. Tengo una palabra aquí pedida, hemos anticipado un poco de debate, pero luego hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Dime, ¿te llamas tú? Antonio. Antonio. Sí, es la primera vez que vengo. Yo Sí, de ya. filosofía, pues en el bachillerato que hacía filosofía y arte. O sea, lo mezclaba y nunca aprendí nada de filosofía. No son filósofos. Pero yo creo que todos somos filósofos de alguna forma, mejor eso que otro. Así es. Yo lo que quería unir son las dos ideas que me han parecido muy, de lo que intenta decir que es el pensar y lo que dice Octavio, que no sé cómo ha definido, la ambición desmedida, ¿no? Bueno, pues de alguna forma esa persona que le deja la casa al otro, creo que ya ha empezado a pensar, porque de otra forma no lo haría. Por lo tanto, es bueno que la teoría se diga y esa persona se identifique y dice, pues estoy pensando, y en ese momento dice, coge mi casa, y ahí es donde creo que ese sería el movimiento donde nos haría el superhombre, ¿no? Que yo es lo que he cogido un poquito de lo que... Sí, sí, bien, bien. Sí. A ver, perdona, ¿quieres comentarle ahí porque te llamas tú? Yo. ¿Eh? Octavio, detrás. ¿Cómo? Ana tenía. Bueno, Ana tenía. a ver, por favor. Yo me llamo Justo y lo que quería decir simplemente es que me gustaría volver al pensamiento de Heidegger y dejar este Esto tipo yo de no lo cosas oigo que nada. pueden ser muy interesantes, pero que yo creo que no están directamente relacionados con el tema fundamental que nos trae aquí. Mis deficiencias me impiden ayudar a oírte. ¿Qué comentar? Que volver a Heidegger y no seguir con este tema. Vale, de acuerdo. Muy bien. Perfecto, continuamos. Me parece bien, porque me echas una mano, porque si no, es el momento donde empezaría a decaer el asunto. Casi tenemos que... Es que esto es así, en fin. Bueno. Estábamos hablando de que precisamente hay que retomar la cuestión, retomando un poco el hilo, ¿no? De alguna manera del pensar, que no lo vamos a resolver hoy, por supuesto, sino que la relación que hay entre pensar y ser, que cuando los que ya son veteranos, esto lo tratábamos en Parménides, porque realmente la esencia del hombre, o sea, esto es la relación que luego veremos entre el ser y la esencia, que es la esencia del hombre en el sentido más normal del término esencia, es precisamente el pensar. Porque es un pensar que en la medida que pensar es ser. O sea, la única, lo clave, esto es Parménides, que pensamos, en la medida que pensamos somos y somos en la medida que pensamos, ¿no? Entonces, pensar es pensar en el ser, que no es el ser humano, Pensar es pensar en el ser porque pensar es pensar en el sentido. O sea, siempre la pregunta clave es la pregunta por el sentido, para retomar un poquito. Pero nosotros somos, que Heidegger habla del Dasein, en alemán Dasein se escribe con mayúscula, esto lo hemos traducido como ser en el mundo. Quizás ese ser en el mundo lo entendiéramos mejor en la versión orteguiana, que al fin y al cabo se nutre más o menos de la misma fuente, cuando dice que yo soy yo y mis circunstancias. De alguna manera, para que entendamos que nosotros no somos un ser aislado, sino que somos un ser en un entramado. En ese mundo, en ese entramado, nosotros podríamos tener una existencia
va a aparecer otro término típico del existencialismo, una existencia auténtica o una existencia inauténtica. Y la existencia, aquí vendría el tema de la autenticidad, que ahora no lo vamos a tratar, no sé si saldrá en algún momento, pero que fue clave en los años 60. Yo soy auténtico, hay que ser auténtico, se decía, ¿no? Es decir, que precisamente la existencia auténtica es aquella que nos permite ser hombres de nuestra época. Es, por ejemplo, la existencia auténtica en relación a lo que estábamos viendo de esta cuestión, esta asunción que hace Heidegger de Nietzsche, es saber o tomar conciencia, o mejor dicho, apuntarnos a ser el último hombre, el último ser humano, a saber que somos los últimos de la historia, los últimos de la historia, los que hemos tomado de alguna manera, se ha hecho en nosotros patente el fracaso de todos los intentos que hemos tenido para construir una sociedad y una humanidad habitable, y entonces nos convertimos en los que podemos dar el paso hacia el superhombre. Podemos dar el paso. El paso hacia el superhombre, yo tengo un texto, a ver si lo, muy interesante, a ver si lo puedo encontrar aquí, un segundín. Es que vale la pena leerlo textual. Aquí, sí. Voy a leer un texto, pero voy a volver atrás. Pero hay una cosa que dice muy interesante, que es el superhombre según piensa Heidegger. Voy a empezar luego con otra cosa, pero dice Nietzsche, dice Heidegger, caracteriza al último hombre como el que ha sido hasta ahora. El que, por así decirlo, consolida en sí mismo la esencia del hombre tal cual existe hasta el presente. O sea, el último hombre es hasta donde hemos llegado en el presente, lo que somos. Pero tenemos que dar un paso hacia el superhombre. Porque, dice Heidegger, porque la función del superhombre es asumir el gobierno de la tierra, dice. Bueno, la tierra. Qué interesante la visión del poder. Ya no es el poder, es el superhombre tiene que asumir el control, el gobierno del planeta. O sea, tenemos que asumir en el sentido de que tenemos que tomar conciencia, de que tenemos que lograr que esto vaya a un buen fin y no que esto se vaya al garete. Él dice, Heidegger, hablando de Nietzsche, dice, el hombre actual no está preparado para asumir el gobierno de la Tierra. No está todavía preparado, no estamos preparados. Por eso es lo que de por sí da que pensar. ¿Cómo hacemos? Esto entronca con lo que decía Octavio. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos para asumir verdaderamente el control, porque nosotros no tenemos el control. Por ahí dice que el control lo tienen como personajillos de segunda fila, ¿no? Me va a costar encontrar el texto, no quiero perder el hilo, que no creamos que son los políticos o son aquellos energúmenos que aparecieron intentando dominar el mundo en las épocas de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. No, eso no es el superhombre. No es ese por eso que sería injusto atribuir a Nietzsche cualquier tipo de proponer un fascismo, unas actitudes autoritarias, ¿no? Realmente es ser capaces de gobernar la tierra, de dominar la tierra para el beneficio del hombre, no a los demás hombres para vivir a costa de eso. No, se trata de eso, ¿no? Bueno, vamos a llegar a ello, pero quiero leer algunos textos que nos van a permitir retomar el hilo. Fijaos que en la quinta lección de qué significa pensar, dice: el aprender no se puede lograr a fuerza de regaños. He empezado por la mitad. Porque aprender es aprender a pensar. Yo diría a fuerza de sermones. No se puede aprender. Y sin embargo, en ocasiones uno tiene que alzar la voz mientras está enseñando. Está refiriendo a Nietzsche un poco. Bien. Hasta tiene que gritar y gritar, aun donde se trata de hacer aprender un asunto tan silencioso como es el pensar. O sea, para
enseñar a aprender a pensar, a veces hay que levantar la voz. Hay que decir, ojo que todavía no pensamos. Lo grave de nuestra época grave, dice más adelante, más arriba Heidegger, es que todavía no pensamos. Pensar no creéis que es esto que estamos haciendo. No. A ver qué es. Nietzsche, que era uno de los hombres más silenciosos, esto lo escribe Heidegger, y retraído, sabía de esta necesidad. Yo no sabía que era silencioso y retraído, por ejemplo. Sufrió el tormento de tener que gritar. Por eso Nietzsche. En una década en que la opinión pública no sabía todavía nada de guerras mundiales, en que la fe en el progreso casi se estaba haciendo la religión de los pueblos y estados civilizados, Nietzsche lanzó el grito: el desierto está creciendo. Ojo. Este grito escrito de su pensamiento es el libro que intituló Así habló Zaratustra. Esta obra de Nietzsche piensa el único pensamiento de este pensador, el pensamiento del eterno retorno de lo mismo. Cada pensador piensa solamente un único pensamiento. Pero Nietzsche fue como un profeta que dice, ojo, que no, esto no es esto lo que está, no creáis, estos resultados propios de la Ilustración, entonces va a ir al garete. Porque entre otras cosas se está desvirtuando, se está dando lugar lo aprovechan personajillos realmente dominados por esa tercera pulsión, que es la pulsión de posesión de lo que habla la profesora Ornelas, ¿no? En la cuarta y última parte de este libro escribió Nietzsche la palabra, el desierto está creciendo. Es que el desierto, ese es el famoso nihilismo también, ¿no? O sea, el desierto está creciendo. ¿Qué quiere decir? Que nos está dejando estériles. Realmente estamos en la esterilidad. Yo hace un rato iba a hacer una pregunta retórica que no la voy a hacer, sobre todo porque no quiero que nadie la responda. Es, ¿verdaderamente somos felices? ¿O simplemente nos conformamos? ¿Somos felices? ¿O hemos llegado a la conclusión que la felicidad es una quimera, una ñoñería de no sé quién? ¿Verdaderamente nosotros estamos existiendo o siendo de una manera auténtica, según la terminología? ¿Somos auténticos? ¿Realmente estamos aprovechando nuestro ser, que es una maravilla inexplicable y dramática, pero es una maravilla el ser seres humanos? ¿Realmente somos felices? Sería una cuestión, es una cuestión que tiene que ver con ese desierto que probablemente se ha instalado en nosotros, pero que ese desierto del que hablamos tiene que ver con inanición, tiene que ver con desilusión, tiene que ver con, estos son todos iguales, lo que mejor puedo hacer es comprarme un cochazo y dejarnos de tonterías o ocuparme realmente no creer en nada, ya no creemos en nada, porque ¿en qué vamos a creer si todo es mentira? Hasta los másters son mentiras, o sea, debe ser un máster, ¿no? Algunos. Bueno, seguimos porque Heidegger es como machacón a veces, ¿no? Pero dice, vuelve a insistir, el desierto está creciendo, desventurado el que alberga desiertos. ¿A quién va dirigido este ay? Dice Heidegger. ¿A quién va dirigido este ay? Desventurado el que alberga desiertos. Porque el desierto es como si nos fuera carcomiendo, nos va desertificando desde dentro, ¿no? Y es como una gangrena. La época moderna no ha tocado su fin, dice Heidegger. No ha tocado su fin en manera alguna. Por el contrario, está entrando recién en los comienzos de su consumación, que presumiblemente ha de ser de larga duración. O sea, todavía estamos, digamos, en la decadencia todavía, ¿no?
Yo a veces explicaba, hacía unos esquemas en donde un poco de la evolución de la historia, de nuestra historia occidental, entonces a veces no es fácil saber si estamos en la decadencia, vamos hacia el fondo, hemos tocado fondo o ya estamos saliendo. Según Heidegger, hace ya muchos años, 80, 90 años o 70, nos dice que estamos todavía en la decadencia, o sea que podemos estar peor. Pero eso no es demasiado desesperado. Si somos conscientes de eso, no es demasiado desesperanzador, ¿no? Y el pensamiento de Nietzsche es parte de lo que da que pensar. Y el pensamiento de Nietzsche, dice Heidegger, es parte de lo que da que pensar, que aún no ha sido hallado. Es parte de que por antonomasia incita a pensar en que no estamos preparados en lo más mínimo para perder en verdad lo hallado, en lugar de solo pasarlo por alto y esquivarlo. Lo pensado por un pensador solo puede superarse reduciendo lo impensado de su pensamiento a una verdad esencial. Lo vuelvo a leer esta última frase porque lo pensado por un pensador, por este último hombre que somos, solo se puede superar a través de lo impensado, de lo que somos incapaces de pensar, de lo que todavía está por pensar, y convertir en una verdad esencial, en un leitmotiv, aquello que todavía no podemos pensar. A ver. Decía a mí que quiero que me dé tiempo en este seminario de explicar algo de Wittgenstein. Precisamente, lo más importante en el pensar es lo que todavía no pensamos o de lo que no se puede pensar. De aquello que a lo mejor lo único que tenemos que hacer es quedarnos absolutamente anonadados, que Wittgenstein le llama lo místico. Y que yo personalmente, como Eduardo Agüero, yo lo resuelvo en el lenguaje del arte. Porque eso es un lenguaje que resuelve la espiritualidad. El lenguaje del arte, verdaderamente. La poesía o la música o lo que nosotros consideramos las artes plásticas, ¿no? Pero lo más importante de nosotros, lo que nos define en el fondo, es que somos un signo indescifrado. De que lo que está del otro lado, lo que está en la base del iceberg, lo que está del otro lado en la otra cara de la luna, lo que queráis llamar, eso es lo que de alguna manera nos constituye esencialmente, porque es lo que permanentemente nos va a dar que pensar, lo que no tenemos amarrado. Porque lo que tenemos amarrado, en el fondo, sirve de muy poco. Porque los resultados han sido bastante mediocres, por no decir absolutamente inútiles. Por eso yo a veces hablo de desaprender. Tenemos que tener la capacidad de desaprender. Tenemos que tener la capacidad de poner en tela de juicio nuestro montaje y nuestras creencias. Pero no para dejar de creer, no os preocupéis que lo que yo creo, si realmente tiene una entidad y yo lo pongo a prueba y lo remuevo, voy a creer más. ¿Cómo superar lo que decía Octavio? ¿Cómo superar? Ahí queda, ¿eh? Un momento histórico, estoy leyendo, parafraseando un poco, un momento histórico que Nietzsche fue el primero en comprender claramente, siendo siempre, también el único hasta el momento que meditase sobre todos sus alcances. Es el momento en el que el hombre se apresta a asumir el poder sobre la tierra en su totalidad. Este es un momento histórico si nos aprestamos para asumir el poder de la tierra en su totalidad, o sea, ser hombre, tomar las riendas. No es ejercer dominio y poder sobre otros, tomar las riendas. ¿De quién? De nosotros mismos, de cada uno y de nosotros. Podemos tomar las riendas. Tomar las riendas significa empezar a transformar. Por ejemplo, esta reunión que tenemos de seminario, que no dependa solo de mí, porque el día de mañana tengo otra avería de las tuberías y no puedo venir, ¿y qué pasa? Entonces, pues no venís, ¿no? Nosotros, yo decía, parecía de una manera un poco ampulosa, pero la historia es así, ¿eh? Nosotros podemos hacer historia. Podemos tener unas conversaciones donde va viniendo gente que
amable que viene, que nosotros somos hospitalarios, que los recibimos, que empezamos a pensar juntos hasta que esto se va haciendo cada vez más la luz en la medida que lo vamos, por lo menos, expresando, ¿no? Hasta le tendríamos que poner un nombre, no sé cómo, no sé qué de Tres Cantos, hay que ponerle nombre, porque las cosas hay que instaurarlas, ¿no? Las cosas hay que instaurarlas. Mira, los otros días me han hecho una propuesta, y hago una pequeña transgresión, perdona, porque se confunden mucho mis amigos de ultramar. Y entonces me proponen a una personalidad y dice, a ver si tu universidad puede dar, le puede dar un doctorado honoris causa. Digo, ¿cómo le explico yo qué es la Universidad Popular? De todas maneras, me meto yo en internet, ya sabéis que hay muchas referencias, yo tengo una muy interesante que algún día, hay un librito, se llama 30 años. Bueno, sigamos. Nietzsche es el primero que se plantea la pregunta, sigo con Heidegger, el hombre en cuanto hombre, con su esencia, tal como está, ha sido hasta el presente, tal como ha sido hasta el presente, ¿está preparado para la asunción del poder? El poder sobre la tierra. ¿Está preparado? ¿Estamos preparados para hacernos cargo de la tierra, de nuestro hábitat, de nuestra sociedad? ¿Estamos preparados? No estoy hablando de los políticos. Y de no ser así, ¿qué deberá producirse en el hombre tal como ha sido hasta el presente para que pueda someter a la tierra? Dominarla, en el buen sentido. Dando cumplimiento de esta manera a una palabra del Antiguo Testamento. ¿Qué deberá producirse en el hombre para dar cumplimiento a ese cometido que está presente en el Antiguo Testamento de dominar la tierra? E incluso el Antiguo Testamento es muy interesante, aquello que nunca entendimos del todo, de la famosa, cuando se habla de la tierra prometida, no, lo que es la tierra y la descendencia. El hombre, el ser humano, necesita someter la tierra, debemos poseer la tierra. Significa muchas cosas. Dentro del horizonte de su pensamiento, Nietzsche llama a este hombre, tal como ha sido hasta el momento, el último hombre. El último hombre es aquel que ya no es capaz de ver más allá de sí mismo y de ascender antes que nada por encima de sí mismo hasta el ámbito de su misión, para hacerse cargo de la misma conforme a su esencia. Nietzsche aclara, esta esencia del hombre todavía no ha sido definida, es decir, no ha sido hallada ni determinada. Por eso dice Nietzsche también, el hombre es un animal aún no definido. Un signo somos, indescifrado. Yo digo por ahí, somos un primate incomprensible, que un buen día algo pasó y se dispararon una cantidad de cosas, porque somos muy poquito más biológicamente que cualquiera de nuestros parientes, nuestros primos, ¿no? De los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, y todo este tipo de gente, digamos. El hombre, entonces empieza a analizar cómo el hombre es... Sigamos con esto. El hombre tal como es hasta el presente es el último hombre en el sentido de que no es capaz, y esto vale decir que no quiere someterse a sí mismo y despreciar lo despreciable de su manera de ser hasta ahora. Por esto hay que buscar para el hombre la transición hacia el más allá de sí mismo. Por eso hay que encontrar el puente que conduce a la esencia en virtud de la cual el hombre tal como fue hasta ahora puede ser el vencedor de la esencia que ha sido hasta el presente y que es la última. Nietzsche llama al hombre, ya lo comentamos, que va más allá del que existió hasta ahora, el superhombre. Lo que Nietzsche precisamente no quiere decir con este nombre es un hombre tal como ha sido hasta ahora y solamente superdimensionado, no es un superhombre, no es una especie de entronizar el hombre que hemos sido. Tampoco designa una especie de hombre que desecha lo humano, entronizando el arbitrio como ley, haciendo una regla del delirio titánico. El superhombre es aquel que transpone la esencia del hombre que ha sido hasta ahora a su verdad, incorporándose a esta última. El hombre que ha sido hasta ahora, determinado así en su esencia, ha de ponerse en condiciones, por este medio, de ser en el futuro el amo de la tierra, es decir, de administrar las posibilidades que advienen al hombre futuro, administrar aquello que tenemos que
que administrar, que gestionar, a partir de la esencia de la transformación técnica de la Tierra. En ese momento habla y de la acción humana. Pero jamás debemos buscar la figura de la esencia del superhombre en aquellos personajes que son promovidos como altos funcionarios de una voluntad de poder superficial y mal interpretada a los puestos cumbres de las diversas formas de organización de aquella. O sea, Eso lo dice Heidegger, perdón. eso lo dice Heidegger refiriéndose a Nietzsche. Y nuevamente, ahora vuelvo a ello, el desierto está creciendo, desventurado el que albergue desiertos. ¿A quién se dirige este desventurado? Lo vuelvo a decir. Antes decía, ¿a quién se dirige aquel ahí? Es el superhombre, porque el transeúnte ha de ser un decadente. El camino del superhombre se inicia en su ocaso. El superhombre va más allá del hombre, cual ha sido hasta ahora, y que por esto es el último hombre, de no quedarse estancado en la especie del hombre cual ha sido hasta ahora. El hombre es una transición, es un puente, es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Nietzsche caracteriza al último hombre como el que ha sido hasta ahora, el que, por así decirlo, consolida en sí mismo la esencia del hombre tal cual existe hasta el presente. Nosotros somos un eslabón. Estamos, y llevamos siendo eso hace como más de 100 años. Porque cuando parece que empiezan todas estas voces de la crítica contra la cultura occidental, que es lo que hace Nietzsche, ¿no? Y lo que hacen todos estos pensadores del principio del siglo XX, que fue muy interesante esta época, de hasta la fenomenología de Husserl. Nosotros somos de alguna manera un eslabón. Nosotros podemos dar un paso, más que biológico, podemos dar un paso en nuestra naturaleza humana para enseñorearnos de la Tierra. Son nosotros los dueños de la Tierra sin intermediarios. ¿Cómo se hace? No lo sé. Sin intermediarios, me refiero sin estos que tienen que limitar adueñarnos de la Tierra con que vayamos a votar cada 4 años en unas elecciones. Pero para enseñorearnos de la Tierra tenemos que empezar a enseñorearnos de nosotros mismos. Y tenemos que empezar a enseñorearnos de nuestra, digamos, realidad cotidiana, ¿no? Esto no se puede hacer otra cosa que gritarlo, machacarlo. Yo machaco, yo no grito tanto, pero machaco. Es siempre volver sobre lo mismo. Somos unos supervivientes de una época en donde todo se iba al garete y si nos damos cuenta, seguramente vamos a ser los que demos paso a ese superhombre o que lo albergue, porque de alguna manera lo podemos ir albergando. Las posibilidades que tenemos, y salgo del lenguaje tan metafórico, son enormes. Nosotros no hemos descubierto todavía, desde el punto de vista individual, sí colectivo, no hemos descubierto, digamos, la potencialidad de lo que somos. Es impresionante. Tiene que ver eso con la pregunta de la felicidad. ¿Habéis descubierto vuestras potencialidades? Hemos descubierto, estamos descubriendo, o las descubrimos juntos, si queréis, las vamos descubriendo. Pero yo no quiero convertir esto en un taller de autoayuda, porque no hay autoayuda. Pues se me acaba de... Mira, regalo estas cuentas. Dándole vueltas todo el rato. Estoy viviendo, decía él, una de las etapas más felices de mi vida. Y es porque esa etapa que ya hemos superado, que tú has dicho, nos lleva a un estatus muy cómodo. Tenemos, has dicho tú, todo lo imprescindible. Y ahora ya, bueno, hay un dicho popular, primero comer, luego filosofar. Eso lo sabéis muy bien los filósofos. Sí, sí. Y es que siempre estamos atentos a todo lo que es hijos, proyectos, vida, casa, comida, trabajo, etc. ¿No? Pero en ese intervalo que tenemos a veces pequeñísimo de momentos de lucidez en nuestra vida, llegamos a darnos cuenta que realmente no es todo lo que decía Octavio, el tener un coche más grande, una casa mayor, no, en ese caminar que hemos ido haciendo, hemos ido descubriendo paulatinamente una serie de situaciones que ahora al final, cuando quieres hacer un receso y cuando quieres
observar cómo ha sido tu vida, yo veo que las etapas más felices de mi vida han sido aquellas en que he intentado vivir ese superhombre. ¿Cómo? A través de la generosidad, a través del desprendimiento, a través de decir, aquí está mi casa, tenla si quieres. Que eso, ojo, no me ha liberado luego de decir, estoy hasta las narices de que me estés puteando, porque yo te he dado esto y tú te estás aprovechando de mí. Ojo, no estoy hablando de memoria, estoy hablando de praxis, porque la praxis es lo que más nos hace humanos. Y lo que más yo agradezco en mi vida es haber tenido situaciones muy, muy pragmáticas en las que se ha ido conformando mi vida y haciendo para que ahora al final tú puedas conseguir eso que tú dices. Un estatus de felicidad, entre comillas, porque ¿qué es la felicidad? Ana. Pues es la extinción del hombre. Con eso se acaban los problemas y nos dejamos de tonterías, porque realmente, te digo, el optimismo es como la publicidad. Nos hacen creer que vamos a dar una solución y que vamos a corregirnos y nos vamos a superar. Cuentos chinos. Totalmente, no chinos, japoneses, de todo lo que sea. Pero lo que es cierto es que la extinción es la mejor solución, sobre todo para la Tierra. Y para todo. claro, porque una vez que estás extinguido y no te complicas la vida. A ver cómo lo extinguimos. A ver, el amigo allí, perdona. Yo quería decir que a mí me cuesta trabajo diferenciar los momentos en los que Nietzsche habla sinceramente y los momentos en los que no solo no habla sinceramente, sino que adopta un aire provocador, tremendamente provocador. En muchos filósofos es